asistiendo a esta conferencia, con los compañeros dirigentes y miembros de la FETRALPI, los compañeros socios, los compañeros trabajadores de FETRALPI, de las otras organizaciones, y por supuesto el compañero Mario Morales. Gracias por la invitación. Nosotros, resumiendo, habíamos hablado en la conferencia anterior de que el Seguro Social tenía dos grandes capítulos que lo mantienen en una constante crisis, ¿no? La una, lo que tiene relación con una crisis institucional y que responde esa crisis institucional a problemas de referencia histórica, es decir, al desconocimiento del origen del Seguro Social, a la no diferenciación con la seguridad social, y obviamente si hay esa confusión, si no hay esa claridad en el concepto, si no hay esa claridad en el objeto social, en este caso es el Seguro Social, entonces también hay un problema de fondo que tiene que ver con la arquitectura institucional del Seguro Social. Ese es uno de los principales problemas, una crisis profunda en la arquitectura institucional del Seguro Social, porque se lo ha venido manejando como que fuera una empresa pública de carácter institucional, como que fuera una institución pública de carácter estatal. Esa es la palabra correcta. Vuelvo a repetir, como si se tratara de una institución pública de carácter estatal, cuando de lo que ya hemos explicado no es así, porque es una institución que la financian los trabajadores y los empleadores, y que ese financiamiento equivale al 20.6% de la remuneración mensual para cubrir el costo, para sostener las prestaciones del Seguro Social que tienen que ver con la atención de salud, que tienen que ver con los riesgos del trabajo, que tienen que ver con el pago de la pensión jubilar y que tienen que ver con el fondo de cesantía y también con una contribución que nosotros damos al Seguro Social Campesino. Eso lo dijimos, ¿ya? Y habíamos dicho también en la crisis financiera varios capítulos que prácticamente lo tienen al borde de la quiebra al Seguro Social. Solamente en síntesis menciono que una de las principales problemas de carácter financiero tiene que ver con esa deuda acumulada de 1951 al 84, ¿ya? y que de esa deuda tuvo un impacto de 84.000 millones de sucres. Apenas el Seguro Social avanzó a recuperar el 10%. Y que producto de ese no pago de esa deuda tan enorme acumulada desde 1951 al 84, le generó un déficit al sistema actuarial de 400.000 millones de sucres. Eso lo expresó el economista Luis Rodríguez Torres en un libro que se llama La crisis del yes. Corrijo el nombre. Se trata del economista Luis Torres Rodríguez. Él menciona en su libro que apenas el Estado logró, pagar, o digamos el Seguro Social apenas logró recuperar el 10% de esa enorme deuda, ¿no? Y obviamente el resto no la pagó, y eso tuvo un impacto, como digo, en el sistema actuarial en una cantidad de 400.000 millones de sucres. Eso lo explicamos la vez anterior, en la conferencia anterior. Entonces simplemente lo que estoy es recapitulando, ¿no? Recapitulando el tema de esta deuda, de estas deudas que ha tenido el Estado, ¿no? También hay un segundo dato que no lo mencioné, eso sí lo voy a recalcar en esta vez, de que aquí tengo en mis manos la liquidación de la deuda del Estado. Este es un informe contable de la deuda del Estado con el IES. Y este informe contable
es producto de la renegociación y del pago que se comprometió a realizar el gobierno del economista Correa. Y esta es una deuda que corresponde al periodo 1985 al 2003. Y lo que llama la atención de este pago de deuda, de este acuerdo para pagar esta deuda, es de que el Estado tenía una deuda acumulada con un seguro social en este segundo periodo, de 1985 al 2003. Ya, pues es su segundo capítulo. Ya, una deuda de aproximadamente 3.400 millones de dólares, 3.400 millones de dólares, pero con un método raro, aplicando un método raro, un método de desagio de las deudas. Sucede que esa deuda de 3.400 millones de dólares bajó a 883.4 millones de dólares. Entonces, este es un informe que hay que tenerlo aquí para después, en el nuevo gobierno, con una nueva legislatura y con un nuevo contralor, poder abrir la investigación de esta deuda. ¿Por qué, siendo una deuda de 3.400 millones de dólares, por qué se la dejó en 888.3 millones de dólares? De esto se mencionó de que pagó los 888.3 millones de dólares el gobierno de Correa, y a las 2 semanas de ese pago, inmediatamente, en cambio, le dejó papeles al Seguro Social y llevó un efectivo aproximadamente de 1.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, como digo, esto lo tenemos nosotros en el archivo para en otra ocasión, cuando ya tengamos otras condiciones para hacer una investigación más a fondo de este capítulo, de este acuerdo, entonces poder decirles a los afiliados y a los jubilados qué mismo pasó al aplicar el método de desagios de esa deuda, que se haya reducido en ese monto. Lo voy a citar exactamente cuál era el monto, cuyo monto por el periodo 1985 a 2007, también hago una corrección, porque estaba diciendo yo a 2003, no, es del periodo 1985 a 2007, con coste de intereses en mayo del 2008. ¿Ya? Creo que hay un micrófono abierto que sería bueno que lo apague. Dice, alcanza la suma de 3.478.932.832,38 dólares. Esta deuda, como digo, aplicando el método del desagio, la dejaron en 888.358.6 dólares con 75 centavos. Como digo, ¿a través de qué operación se redujo esta deuda? A través del método del desagio, y eso implica un enorme perjuicio a los fondos de los afiliados. Y ahora, últimamente, como les dije la vez pasada, el señor Guate, a raíz de este arreglo que se dio con el pago de 1.527 millones de dólares, previo a eso, el señor Guate dijo en el mes de julio que había una deuda del Estado para con el IES de 7.060 millones de dólares. 7.060 millones de dólares que en cambio rige desde el año 2012 a julio del año 2020. 3 capítulos, ¿no? Facilísimo. 1951 a 1984. Apenas recuperó el Seguro Social el 10%. El otro segundo capítulo, 1985-2007.
Una deuda de 3.400 millones de dólares la dejaron en 888. Es el segundo. Y el tercero, desde el año 2012, a julio del año 2020, una deuda acumulada de 7.060 millones de dólares, en donde estaba incluido el 40%. Y finalmente es de que se llegó a un pago de 1.527 millones de dólares del periodo octubre del 2019 a diciembre del año 2020. ¿Cuánto es el monto que debía el Estado por el 40%? 1.527 millones de dólares. Y concluyo, de esos 1.527 millones de dólares, cerca de 600 millones de dólares, dice que se pagaron en efectivo. Eso decía el señor Guate, que ese era el arreglo. De aproximadamente de 600 millones de dólares en efectivo y el resto, cerca de 900 millones de dólares en papeles, nuevamente en papeles. Y escuchen, la deuda del 40% por casi un año, a un año, 2 meses, esa era la deuda por 40%, el gobierno negoció para pagarla, para que el Estado la pague en 5 años, en 10 años y en 15 años. Eso cerca de 900 millones de dólares. Y cerca de los 600 que dijo que se iba a pagar en efectivo hasta diciembre, pero de ahí no se iba de esos 600 millones, sobre 200 millones de dólares se iba nuevamente a invertir en nuevos papeles, ¿no? Esos 200 millones de dólares aproximadamente se iban a invertir en nuevos papeles, ¿no? Entonces este es el problema de fondo de la crisis financiera. El señor presidente de la República, el gobierno decía de que estos pagos no son no son producto de los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino de dineros que disponía el Estado. Yo dudo de ese dato, porque si hubiera tenido esos recursos el Estado, que como lo menciona el gobierno, entonces no hubiese habido esa comunicación del señor Guate de que solo tenían dinero para pagar hasta agosto. Entonces queda en duda esa afirmación y además el propio gobierno reconoce de que el Seguro Social tiene un déficit anual de 2.250 millones de dólares. Eso menciona el gobierno. Y que se debe, dice el gobierno, a que se han incrementado los números de jubilados y en cambio han decrecido el número de afiliados. Yo también pongo en duda esa afirmación, o diría en otros criterios. Ese criterio que menciona el gobierno nacional no es completo, porque el gobierno esconde los datos reales, como la atención médica a los hijos de los afiliados, que dije la vez pasada, según los datos del señor Granda, era de 300 millones de dólares anuales. No se menciona el costo, la atención al Seguro Social Campesino, y que el Estado tampoco transfiere de manera puntual. El señor Guate dijo que el ingreso del Seguro Social Campesino era de 19 millones de dólares anuales. Es decir, el aporte por el jefe de familia, que les mencioné la vez pasada, que era para el año 2018 de $2.26. Entonces, el informe que dio el señor Guate es de que ese aporte del jefe de familia generaba un ingreso anual de 19 millones de dólares, pero que el costo para sostener el Seguro Social Campesino era de 400 millones de dólares. Y si el Estado no paga puntualmente esas transferencias, ¿de dónde cree que sale la plata para sostener el Seguro Social Campesino, el Seguro Social obligatorio, del bolsillo de los afiliados? Finalmente, el señor Jorge Madera, ex director general del IES, mencionó de que el Seguro Social Campesino le debe al Seguro Social obligatorio por atención médica de los afiliados del Seguro Social Campesino, le debe 1.000 millones de dólares. Entonces las pérdidas, el desangre de los fondos del Seguro Social son impresionantes. Como dije la vez pasada, por milagro de Dios,
se sostiene el seguro social obligatorio. Porque así como mencionó el gobierno nacional, de que el déficit es de 2.250 millones de dólares, a cualquier persona especializado en contabilidad, a un contador, a un economista, a un auditor o a una persona que tiene un negocio. Por ejemplo, si yo tengo una tienda que mensualmente tengo un gasto de $1.000, tengo un gasto de $1.000 en comprar cola, pagar impuestos, pagar tarifas, etcétera, etcétera, pero mis ingresos son de $500, no son de 1.000. Un mes a lo mejor un mes a lo mejor la puedo sostener, a lo mejor 2 meses la puedo sostener, pero ya 3 meses no, tengo que cerrar la tienda. Es decir, ustedes pónganse a empezar, ningún negocio privado, por más elemental que sea, vendiendo caramelos, o lustrando botas, o vendiendo periódicos, que tenga como déficit el 50%, que no le genere ingresos para sostener esa actividad, lo tiene que cerrar, tiene que cambiarse a otra actividad, por más elemental que sea. Si estoy limpiando botas y tengo que recuperar por lo menos mis $10 que invierto al día o en la semana, y no logro recuperar esos $10, sino 5, bueno, tendré que dejar de ser limpiabotas y dedicarme a otra actividad, por más pequeñito el negocio que sea. Pero aquí las cifras son enormes, 2.250 millones de dólares de déficit. El gobierno nacional mencionaba que el ingreso mensual es de 325 millones de dólares, pero el gasto era de 512 millones de dólares y que había un déficit mensual de 187 millones de dólares. Vuelvo a repetir, el gobierno decía de que el ingreso mensual que tiene el Seguro Social es de 325 millones de dólares, pero que el egreso es de 512 millones de dólares mensuales. Por lo tanto, había un déficit en los fondos de 187 millones de dólares mensuales. Entonces el gobierno en el discurso no dice, no, es que el gasto del Seguro Social es porque se atiende a cientos de miles de los hijos de los afiliados, son millones en el año, porque se atienden enfermedades catastróficas de personas que no son afiliadas al IES, y eso tiene un altísimo costo para el Seguro Social, porque se atiende a jefes de familia que no son afiliadas al Seguro Social, y eso tiene un altísimo costo para el Seguro Social, porque se atienden personas con discapacidades que no son afiliadas al Seguro Social y que tienen un altísimo costo social. Estos 4 datos el gobierno no los menciona. No los menciona. O sea, como sabe el gobierno que incumple esas obligaciones, que no está al tanto, que no está al día en el pago de esas obligaciones, no las menciona. Porque si él las mencionara, significa que se está realizando una autocrítica. Entonces desarrolla un discurso muy forzado para decir, no, esto se debe a que se han incrementado el número de jubilados y en cambio han decrecido el número de afiliados. Allí hay una manipulación, una distorsión de los hechos. En otras palabras, no se dice la verdad. Pero yo les digo esos datos para que ustedes, como esto va a quedar grabado y se distribuya a través de las redes sociales, el gobierno tiene que saber que nosotros sí sabemos la verdad de esta situación. Bueno, estos antecedentes los quería mencionar para entrar en lo que es la propuesta. Nosotros hemos dicho de que el Seguro Social debe ser administrado por sus dueños, por los dueños de las aportaciones, por los dueños del dinero, porque no podemos poner en riesgo nuestras prestaciones, no podemos hacer que se pierda nuestro dinero, porque eso sería realmente algo inconcebible, algo inaceptable, y nosotros no vamos a aceptar ese perjuicio. Nosotros no vamos a aceptar de que el Estado nos estafe a los afiliados activos y pasivos del Seguro Social. Sí, me voy a señalar brevemente lo que dice el artículo 28 de la Ley de la Seguridad Social, que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
Esto lo declaró el 22 de marzo del año 2016. Y que a propósito, antes de leer el artículo, han transcurrido 4 años, 7 meses. Y a pesar de ser una sentencia de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional no da cumplimiento a la sentencia. O sea, el mal ejemplo se origina en la Asamblea Nacional. Valdría, estimados compañeros, estimadas compañeras, que se le diga al país, haciendo una investigación precisa, de quiénes de los asambleístas o cuáles asambleístas que conforman el bloque de mayoría, la alianza Creo, Alianza País, Aliados y la Izquierda Democrática. Que se vea quién de esos diputados o quiénes de esos asambleístas quieren la reelección, para que cuando vayan a pedir el voto en las provincias, le digan, usted no ha cumplido una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cómo es que, si usted no ha cumplido una sentencia de la Corte Constitucional, a pesar de que ha transcurrido 4 años, 7 meses, todavía nos viene a pedir el voto? Todavía viene a pedirle el voto al pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo sería el trabajo? Como digo, de contrastar de los actuales asambleístas del bloque de gobierno, del cogobierno, de Creo, de Alianza País, Aliados y la Izquierda Democrática, si alguien de ellos se va a reelegir, hay que decirles esto. Por lo menos yo sé que el señor Litardo, ingeniero Litardo, César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, él quiere reelegirse. Y hay que decirle esto. Si se lo ve haciendo campaña, hay que decirle esto a él y a todos quienes se quieran reelegir, porque a mí me parece que no tienen calidad moral, no tienen calidad política para pedirle al país que los siga apoyando cuando ellos han incumplido una sentencia de la Corte Constitucional. Y claro, nosotros tenemos bastante trabajo porque nosotros sí estábamos en la idea de plantear la destitución del presidente de la Asamblea Nacional, porque el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República dispone que todo funcionario público que incumpla sentencia o resolución de juez o de órgano de control competente sea destituido del cargo y responda de acuerdo a las disposiciones civiles y penales a las que haya lugar por los perjuicios que se haya causado. Bueno, el artículo 28 dice, integración. El Consejo Directivo estará integrado en forma tripartita y paritaria con un representante de los asegurados, uno de los empleadores y uno de la función ejecutiva. ¿Quién lo presidirá? El gobierno no es dueño de la plata del Seguro Social y de acuerdo a esta ley todavía tiene la disposición de que él lo presidirá. Cada uno de los miembros del Consejo Directivo tendrá un alterno que subrogará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva. El representante de los asegurados y su alterno será designado conjuntamente. Escuchen, el representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados, y escuchen, miren lo que dice, y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados del Seguro Social Campesino. O sea, ellos nos están poniendo al representante de los asegurados en el Consejo Directivo del IES, y tómese en cuenta que la disposición dice de esta manera, y las organizaciones legalmente constituidas. O sea que cada una de las organizaciones tiene un voto, no dice cuántas son. Aquí es un número abierto, ¿no? Además, mi formación, yo soy sociólogo y por lo tanto tengo diálogos, contactos con amigos sociólogos. Y recuerdo yo que en el año 2014, en un conversatorio con el sociólogo Jorge León, gran amigo mío, Jorge León, falleció hace unos 2 o 3 años, entre el 2014 y 2015. Él me decía de que en el Ecuador, de los trabajadores bajo relación de dependencia laboral
en el sector privado, ¿ya? En el sector privado y en el sector público estaban sindicalizados en un rango entre 180,000 y 250,000 trabajadores. Es decir, la mayoría no estaba sindicalizado. Y según la estadística del reporte de los afiliados al Seguro Social Obligatorio, a diciembre del año 2009, eran 2 millones de personas del sector privado que estaban amparadas por el Código del Trabajo. 2 millones de trabajadores en el sector privado estaban amparados por el Código del Trabajo. Y 650,000 aproximadamente eran del sector público, en donde como ustedes conocen, el sector público rige para los obreros el Código del Trabajo, pero para los otros la ley del sector público y otras leyes que se fusionaron. Algunas de ellas las fusionó el gobierno de Correa. ¿Ya? Entonces no es que todos los trabajadores del sector privado están sindicalizados. No es que los 2 millones de trabajadores del sector privado están sindicalizados. Según Jorge León, decía que el dato fluctuaba entre 180,000 y 250,000 de los trabajadores amparados en el Código del Trabajo que estaban sindicalizados. Es decir, la mayoría no estaba sindicalizada. Ese es un punto de reflexión. Y lo que yo les he dicho, que el otro punto de reflexión es de que en este caso hay que tomar en cuenta que se trata de una aportación del afiliado, es decir, es dinero privado, es dinero particular del afiliado. ¿Y quién tiene que decidir sobre su dinero? Y de la forma como se debe manejar su dinero, y de la forma como se debe sostener las prestaciones, ¿ya? Es el afiliado, es el asegurado. Entonces estos organismos que los menciona, estas instituciones que menciona el artículo 28, es porque ellos constituyen un colegio electoral. Entonces la Corte Constitucional derogó esto, así como la de los empleadores. Pero yo no me voy a ir a los empleadores, sino el caso de los asegurados. Entonces este inciso segundo, al igual que el inciso tercero que se refiere con los empleadores, la Corte Constitucional los declaró inconstitucionales. Porque lo que quiere decir esa sentencia, lo que da a entender, y que es correcto, no lo dice explícitamente, pero cada uno de los afiliados tiene que elegir a su representante. Cada uno de los afiliados, activos y pasivos, tiene que elegir a su representante. ¿Ya? Es decir, yo tengo que votar por alguien que me genere a mí confianza de que va a manejar de manera correcta mis aportes, ¿no? De los míos y de 3.500.000 afiliados, porque son 534,000, eran al año pasado afiliados pasivos del Seguro Social Obligatorio. 3 millones eran activos y 534,000 pasivos. De entre los 3 millones que eran activos, 179,000 eran afiliados por cuenta propia, afiliados voluntarios, ¿no? Que se afilian al Seguro Social para tener derecho a las prestaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que estos 534,000 o más afiliados activos y pasivos son los que tienen que elegir de manera directa al representante al Consejo Directivo del IES. Y en el caso de los empleadores, la Corte también dice igual. La Corte dice que los miembros tanto de los representantes, del representante de los asegurados como de los empleadores debe ser elegido mediante 3 criterios: igualdad, participación e inclusión. Ya vamos a ver lo que dice la sentencia de la Corte. Entonces esto dice el artículo 28 de la ley. Lo voy a leer de manera completa para que quede grabado. El tercer inciso dice: el representante de los empleadores y sus alternos serán designados conjuntamente por la Federación Nacional de Cámaras, de Industrias, de Comercio, de Agricultura, de Ganadería, de la Construcción y de la pequeña industria. Luego dice: el representante de la función ejecutiva y su alterno serán designados por el presidente de la República para un periodo que terminará conjuntamente con el periodo del presidente de la República. Sin embargo, continuará en funciones hasta cuando el presidente de la República entrante
realice la nueva designación. El representante de los asegurados y representante de los empleadores, ojo, así como sus alternos, serán designados por un periodo de 4 años. Aquí el representante de los empleadores ha estado 12 años. Estuvo 12 años en el caso del señor Felipe Peso. 12 años, y contradiciendo lo que dice la ley de seguridad social. Y como ya se cansó de estar ahí 12 años, lo dejó su alterno. Y la ley de seguridad social no dice eso. Vuelvo a repetir. Dice, el procedimiento, perdón, el representante de los asegurados y representante de los empleadores, así como sus alternos, serán designados para un periodo de 4 años. ¿Ya? ¿Y qué sucede? En el caso de los asegurados, el señor doctor Clavijo, tremendo, ¿no? La Contraloría General del Estado le notificó en noviembre del año 2017 que iba a ser destituido por incumplimiento de sus funciones. Y concretó la destitución en mayo del año 2018. A mayo del 2019 un año, a mayo del 2020 un año. El señor sigue un juicio a través de lo contencioso y lo restituyeron. Y está restituido, y él fue alterno de la ingeniera Guerrero, Paulina Guerrero. Y a la ingeniera Paulina Guerrero la destituyeron porque había pedido un nombramiento para un conserje y porque no les dio quórum al consejo directivo del IES. Y la superintendencia de bancos la destituyó en 72 horas. Hoy dice la señora superintendente que no tiene disposición legal para aplicar sanciones, pero ella, a la ingeniera Guerrero la sancionaron y la destituyeron. Y por cosas simples, por cosas intrascendentes, como digo, por haber pedido el nombramiento para un conserje, y también se decía, y también porque no le dio quórum al consejo directivo del IES. ¿Por qué no le dio quórum? Porque ella se oponía a que no se derogue la transferencia del 40% para pagar las pensiones jubilares. Es decir, ella estaba en una lucha justa. A pesar de que fue del correísmo, a pesar de que fue de Alianza País, a pesar de que era una mujer cercana al gobierno, pero se les opuso a que no se derogue el 40%. Y eso le generó conflicto interno con el gobierno, y el gobierno se movió para destituirla, como digo, en menos de 72 horas. ¿A qué más se opuso la señora? La ingeniera se opuso a que el Estado no le niegue la deuda de salud, que era producto de un examen de auditoría de la Contraloría General del Estado de $2.527.8 millones a septiembre del año 2016. Solo en salud. A septiembre del año 2016. Informe, examen de auditoría de la Contraloría General del Estado. Ella se opuso porque ella era consciente de que el Estado le debía y que era causarle un enorme juicio al Seguro Social si es que el Estado le negaba esa deuda. Y lo tercero, ¿a qué se opuso? A la modificación de los fondos. Porque el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social prohíbe que se saque plata de otros fondos para financiar el Fondo de Salud. ¿Qué hizo Espinosa? Con resolución, violando la ley, modificó los fondos. El de pensiones lo bajó del 9 y pico, lo bajó a 5.4. Y el de salud, que estaba más o menos por 5.4, lo subió a 9, modificando los financiamientos. Y ahí creó 2 huecos enormes, tanto en el fondo de pensiones como en el fondo de salud. A eso se opuso la ingeniera Guerrero. Lo reintegran al alterno. En noviembre, en el año 2015, lo reintegran al alterno y el alterno avalizó lo que quería el gobierno. Por eso lo destituyó la Contraloría General del Estado. Porque él, en cambio, sí avalizó. Él se avalizó. Si no, pregúntenle al señor Clavijo por qué lo destituyó la Contraloría. Porque él avalizó lo que se oponía a la ingeniera Guerrero. Bueno, a este señor que avalizó esas acciones atentatorias al Seguro Social, ese tribunal
contencioso administrativo, lo restituye en funciones y hoy lo está representando en el Consejo Directivo del IES. ¿Ah? ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar esos casos que solo se dan en el caso del Ecuador? ¿Ya? Porque dudo que en otros países desarrollados, con una justicia bien manejada, se den cosas como estas, ¿no? Muy bien. Un tercer antecedente, aquí está la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Ya? Está del 22 de marzo del año 2016, es la sentencia 019-16-5-CC, caso número 0090-15-IN. Corte Constitucional del Ecuador, en la parte pertinente en cuanto a la sentencia. Miren lo que dice la sentencia. Sentencia, numeral 1. Aceptar la demanda de inconstitucionalidad de actos normativos con efectos generales. 2. Declarar la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda a los derechos constitucionales, tomen nota, de igualdad y participación. Luego dice, 3. Disponer que la Asamblea Nacional, escuchen, de manera urgente, emita los actos normativos con efectos generales pertinentes para, escuchen, regular la integración del Consejo Directivo del IES, escuchen, garantizando la participación e inclusión, ojo, de todos los asegurados y empleadores. No dice de una parte, no dice a través del colegio electoral, no dice a través de las centrales sindicales que acabé de mencionar y de otras organizaciones que fue derogado ese inciso segundo de la Ley de Seguridad Social. Cuarto, ¿qué dice el numeral 4? El cuarto de la sentencia. La Asamblea Nacional deberá informar periódicamente sobre el cumplimiento de esta sentencia a la Corte Constitucional del Ecuador. Eso no ha hecho la Asamblea Nacional. Y tampoco la Corte Constitucional le ha pedido cuentas a la Asamblea Nacional. Hace un mes, yo le hice una petición a la Corte Constitucional para que le requiera a la Asamblea Nacional si ha dado cumplimiento a lo que dice el numeral 4 de la sentencia. Yo le envié esa petición a la Corte Constitucional, firmada por el señor doctor Raúl Cabanilla. Él es el patrocinador de esa petición, acto administrativo, que de acuerdo a la ley no debería demorarse en responder 15 días, pero ha transcurrido más de un mes. La Corte cree que está confundida, la Constitucional, porque está confundida como que si se tratara de una demanda. Si se tratara de una demanda de inconstitucionalidad, entonces hay orden de prelación. Ya, ahí sí les entiendo, porque tiene que ser despachadas las demandas de acuerdo al orden de prelación. Me dice que tiene 14,000 demandas, una cosa así. Pero viste que algunas demandas las atiende de inmediato, ¿ah? Algunas demandas las han atendido de inmediato. Por ejemplo, una que demandó las cámaras las cámaras de la producción sobre un decreto donde el gobierno quería cobrar por adelantado el impuesto a la renta del año 2020. La Corte la despachó a esa demanda. No era una acción administrativa, sino una demanda. En 3 semanas la despachó. ¿Ya? Es decir, ahí no hubo orden de prelación. Claro, el gobierno después emitió otro decreto y se entiende que va a cobrar los valores por adelantado del impuesto a la renta del año 2020, ¿no? Entonces, pero lo que yo pedí no es demanda, es trámite administrativo, que debió despachar la Corte en menos de 15 días. No lo ha hecho. Y entonces, asimismo, la Corte tiene que asumir ese tipo de responsabilidad. Bueno, entrando a la propuesta, nosotros hemos enviado a la Asamblea Nacional. Nosotros digo, yo soy miembro y vicepresidente de la Asociación de Afiliados
y jubilados del IES de Pichincha. El IES de Pichincha, organización legalmente reconocida ante el Ministerio del Trabajo, cuyo presidente es el compañero doctor Guido Montalvo Ramos. Yo soy el vicepresidente y la compañera licenciada Ana Leila Ceballos es nuestra secretaria y nuestro tesorero es el contador público autorizado CPA Hernán Herrera Zavala, y tenemos un directorio de 3 vocales, hay unas 3 vocalías que la preside el doctor Byron Troncoso Duque, el licenciado Rubén Suárez Luna y el señor Mario Ron Obando. Ellos son nuestros vocales. Bueno, le enviamos una carta a la Asamblea Nacional, ¿no? Donde le damos a conocer los miembros del directorio de la Asociación de Afiliados y Jubilados del IES de Pichincha, y le decimos que nuestra organización está reconocida mediante acuerdo ministerial número MDT-00-103-2018, reconocida ante el Ministerio del Trabajo el 28 de diciembre del año 2018. Nosotros aquí le damos una carta fundamentada al señor ingeniero Litar, presidente de la Asamblea Nacional, donde le damos a conocer que han transcurrido ya más de 4 años y varios meses y que no han tramitado la reforma. Luego le hemos dado a conocer de la sentencia de la Corte Constitucional. Luego nosotros le decimos que, amparados en lo que dispone el artículo 61 de la Constitución de la República, hay un numeral 2 que dice participar en los asuntos de interés público. Y hay un quinto numeral de ese artículo 61 de la Corte Constitucional que dice que los ciudadanos tienen derecho a fiscalizar los actos del poder público. Y le mencionamos también lo del artículo 95 de la Constitución sobre la participación de los ciudadanos en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos de interés público y el control popular de las instituciones del Estado y de la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, etc. La participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Entonces, y le mencionamos, nosotros hicimos el proyecto de ley. Un proyecto de ley bien hecho, donde está con exposición de motivos, que le decimos la autonomía del Seguro Social. La autonomía del Seguro Social está determinada por los artículos 370, 371 y 372 de la Constitución de la República. Eso le ponemos como antecedente. Un segundo antecedente que le ponemos es por la contribución que realizan los afiliados del Seguro Social Obligatorio. Aquí le especificamos los porcentajes y luego hablamos del representante de los asegurados y le hacemos nosotros una propuesta, que esto nomás les voy a mencionar. Le hacemos una propuesta a la Asamblea Nacional de la conformación del Consejo Directivo del IES, ¿ya? Y le voy a leer también una segunda parte sobre los efectos de no aplicar la reforma. Pero ¿qué le decimos nosotros? Lo voy a mencionar puntualmente solo la parte pertinente. El Consejo Directivo del IES debe ser un organismo institucional que represente la voluntad y la confianza de cada uno de los afiliados activos y pasivos del Seguro Social Obligatorio, cuyos principios deben manifestarse a través del voto. En este sentido, la representación del gobierno institucional debe ser de carácter integral, en la que todos los asegurados se vean representados. Ahora bien, por el volumen de recursos que tiene que administrar el Seguro Social y prestaciones que tiene que atender, la cual demanda de una alta responsabilidad, así como eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, el gobierno del IES
debe tener una representación de equilibrio, evite la concentración del poder en una, dos o tres personas, como ha sucedido en los últimos 20 años, pero tampoco que dé pábulo a una representación excesiva que genere caos institucional. Lo ideal sería que la conformación del Consejo Directivo no exceda de 5 miembros principales con sus respectivos alternos, en el que afiliados activos estén representados por 2 vocales. Esta es la modificación que hacemos, en el que los afiliados activos estén representados por 2 vocales. Los afiliados pasivos, empleadores del sector privado y público, por 1 vocal cada uno. De acuerdo al número de afiliados del Seguro Social Obligatorio, que se describe en el siguiente título, los 2 vocales de los afiliados activos estarán representando a 2.840.384 afiliados. El de los pensionistas a 534.244. El de los empleadores del sector privado a 487.393 y del sector público 3.363. De los datos que se menciona, les corresponde a los afiliados tener una mayor participación en la conformación del Consejo Directivo, porque en lo fundamental, por ser los beneficiarios, son ellos los que deben velar por el manejo del seguro. Compañero Henry, por favor, se le fue el audio. Compañero Henry, por favor, no se le escucha. Compañero Henry. Compañero Henry, por favor, no se le escucha. El periodo de duración de la presidencia será de 1 año calendario. Tendrá un carácter rotativo y será desempeñada por cada uno de los vocales en orden alfabético. Entonces, aquí le ponemos el cuadro de los afiliados. Como digo, el de los afiliados del sector privado, de acuerdo al cuadro que nosotros mencionamos, es de 2.015.375 afiliados. Afiliados del sector público, 645.823. Afiliados voluntarios, 179.186. Total afiliados activos a este seguro, 2.840.384. ¿Ya? Pensionistas del Seguro Social, 529.265. Pensionistas de riesgos del trabajo, 13.979. Total pensionistas, 534.244. Empleadores del sector privado, 487.393. Empleadores del sector público, 3.363. Total empleadores, 490.756. Entonces, ese es el mapa de afiliados, jubilados y empleadores, ¿no? El segundo dato que nosotros lo ponemos aquí y que es bueno que ustedes lo tomen nota. Los efectos del retraso de la reforma. La Asamblea Nacional, al no tramitar a tiempo el descuento, en lo dispuesto, por la Corte Constitucional mediante sentencia que ya leí, se ha afectado a la institución del Seguro Social en lo siguiente. Se ha afectado a la institución del Seguro Social en lo siguiente. 1. Desde noviembre de 2017, el Consejo Directivo del IES no cuenta con la participación del representante de los asegurados, por lo tanto, sus decisiones carecen de legitimidad, tienen un carácter espurio, porque ya en noviembre del 2017, la Contraloría le notificó al señor Clavijo, o al doctor Clavijo, que iba a ser destituido. Apeló y luego la Contraloría ratificó, como digo, en mayo del 2018. 2. Conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, el representante de los empleadores debe permanecer en sus funciones 4 años. Sin embargo,
Al no cumplirse con lo que dispuso la Corte Constitucional, este representante ha permanecido 12 años en sus funciones, renunció en el transcurso de este año, pero lo dejó a su alterno contradiciendo lo que dispone la ley en mención. Numeral 3. El artículo 372 de la Constitución de la República dispone lo siguiente: los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cubrir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Sin embargo, pese a esta prohibición inconstitucional, el Gobierno Nacional viene interviniendo en el manejo del Seguro Social, es decir, tiene a su cargo la gestión institucional del Seguro Social y del Banco del IES, pasándose por alto lo que dispone la Constitución, esta norma constitucional, ¿ya? Que dice que ninguna institución del Estado debe intervenir o disponer de los fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Finalmente, la propuesta del artículo 28 que nosotros hemos formulado dice lo siguiente, y que está enviada al presidente nacional, al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice el artículo 28? Artículo 1. Sustitúyase el texto del artículo 28 por el siguiente. Texto elaborado por nosotros e enviado al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice el texto? El Consejo Directivo del IES estará integrado por 5 miembros principales, con sus respectivos alternos: 2 representantes de los asegurados, 1 de los jubilados, 1 de los empleadores del sector privado y 1 del sector público designado por el Ministerio del Trabajo. El periodo de duración será de 5 años y podrán reelegirse por una sola vez de forma consecutiva o no. En el marco de los principios de participación, igualdad e inclusión, los representantes de los asegurados, de los jubilados y de los empleadores del sector privado serán elegidos mediante votación universal, secreta y directa a través de padrón electoral, proceso que será organizado y ejecutado por el Consejo Nacional Electoral conforme lo dispone el Código de la Democracia en su artículo 25, numeral 20. Los afiliados, jubilados y empleadores del Seguro Social Obligatorio, con excepción del delegado del Ministerio del Trabajo, que tenga interés en participar como candidatos para integrar el Consejo Directivo del IES, deberán presentar como adhesión el 2% de firmas de respaldo del padrón electoral, haciendo constar los nombres y apellidos completos y número de la cédula de ciudadanía de los adherentes, en este caso, de los afiliados, jubilados y empleadores del Seguro Social. En el ámbito de las competencias que señala esta ley, los miembros del Consejo Directivo cumplirán sus funciones a tiempo completo, las mismas que tienen que ver con la definición de políticas institucionales, regulación, control, seguimiento, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas. No podrán desempeñar otros cargos o servicios remunerados. La remuneración mensual por la prestación de sus servicios constará en el presupuesto del IES. Luego dice, con el propósito de velar por un correcto manejo del Seguro Social, de sus recursos y prestaciones, el Consejo Directivo del IES podrá presentar a la Asamblea Nacional proyectos de reforma a la presente ley. El desempeño de la presidencia del Consejo Directivo tendrá un carácter rotativo, será ejercida en forma secuencial y en orden alfabético por cada uno de los vocales durante un año calendario. 2 explicaciones sobre este artículo, adicionales a los que ya he mencionado. El cambio que hacemos aquí en cuanto al delegado del sector público es de que este debe ser designado por el Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué el Ministerio del Trabajo? Porque el Ministerio del Trabajo es el que ejecuta la política laboral del Gobierno Nacional. Y no estamos diciendo ni que lo presida, sino que va a tener igual trato, igual que los otros, ¿no? ¿Por qué decimos que esté el delegado del sector público? Porque como acabamos de ver,
empleados aportantes afiliados al Seguro Social del sector público está más o menos por 650,000, a diciembre del año 2019. Y la otra, el dato que menciono es de que el Consejo Directivo del IES que tenga la iniciativa de presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la ley de la Seguridad Social, donde, como dije en mi conferencia anterior, en la primera parte de mi conferencia, es un Frankenstein. Esta ley no está cotejada con los contenidos de la Constitución del año 2008. Y la Constitución del 2008 en ninguna parte dice gobierno tripartito. En ninguna parte. La que hablaba de gobierno tripartito es la reforma constitucional del año 98. Pero ese ya no, esta Constitución de hoy ya no lo menciona. ¿Ya? Y es correcto que no lo mencione porque, como digo, quienes sostienen el seguro social obligatorio somos los afiliados bajo relación de dependencia laboral. ¿Ya? Entonces, esta ley, aquí está metido prestaciones de personas que no son afiliadas al IES, aquí está el seguro social campesino, aquí está las trabajadoras del hogar no remunerado y otro tipo de prestaciones. Esta es una ley que tiene, esta ley vigente, tiene una cantidad enorme de disposiciones generales, de disposiciones transitorias, de disposiciones derogatorias, en fin, es una cantidad de artículos innumerados. Esa legislación sobre el trabajo no remunerado de las trabajadoras del hogar es un galimatías que solo quien lo envió ese proyecto lo aprobaron. Entiendo que a lo mejor ellos lo entienden y es muy probable que muchos de ellos no lo entiendan. O sea, tiene que haber lo que nosotros hemos sostenido. El Seguro Social Campesino tiene que tener una ley propia, tiene que ser autónomo y tiene que ser manejado por ellos y el Estado, porque el Seguro Social Campesino requiere de una total subsidio del Estado. Y nosotros tenemos que tomar una decisión porque a cambio de entregar una contribución, no deberíamos permitir que quiebre el Seguro Social. Hay una iniciativa más amplia que la voy a enviar, de 10 puntos, en donde decimos de que la atención médica para personas que no sean afiliadas al Seguro Social sean atendidas por la red pública, por los hospitales públicos que dependen del Ministerio de Salud. ¿Ya? Eso lo estamos diciendo en una iniciativa más amplia. Pero, como digo, para reformar esta ley requiere mucho tiempo. Y nosotros, para evitar que el IES no quiebre en el año 2001, porque yo no sé cómo van a pagar el 40% en el 2001, dudo mucho que lo vayan a pagar. El gobierno dirá, ya me falta 5 meses, irá, pero ponernos o sea, no hay condiciones ni siquiera para una reforma puntual, pero nosotros estamos insistiendo en esa reforma puntual. Como digo, para hacer la reforma de esta guía telefónica, que es la ley de la Seguridad Social, requiere de un trabajo minucioso y que va a demorar algún tiempo para hacer las reformas. Como dije la vez pasada, yo defiendo el Seguro Social Campesino. Ojo, y les dejo también la característica del Seguro Social Campesino. Para ser afiliado del Seguro Social Campesino, para ser miembro del Seguro Social Campesino, tiene que cumplirse 3 características. 1, que yo como campesino vivo de una economía de subsistencia. Ojo, no soy un empleado bajo relación de dependencia. Tampoco soy empleador. Ya, es decir, no manejo una empresa que genere bienes y productos que se comercialicen al por mayor en el mercado nacional. Vuelvo a repetir, yo como campesino, para ser afiliado al Seguro Campesino, tengo que vivir de una economía de subsistencia. Así dice la ley. Ya, que no tengo que ser ni empleador ni ser un trabajador bajo relación de dependencia laboral. ¿Y cuál es el otro sector que debe estar afiliado al Seguro Social Campesino? Es el sector de la pesca artesanal. ¿Ah? Esa es la característica, ese es el perfil de los afiliados al Seguro Social Campesino. Pero yo digo, el Seguro Social Campesino que hay que defenderlo y fortalecerlo. Nosotros tenemos una propuesta de cómo se deben fortalecer los seguros con recursos del petróleo, de las telecomunicaciones.
pero no con los aportes de los afiliados. Manejan tan mal el petróleo, lo regalan al petróleo, ya. El mercado de las telecomunicaciones en la telefonía celular está entregado a un oligopolio internacional que tiene miles de millones de dólares de utilidad, y sucede que a nosotros nos sacan la plata para sostener prestaciones que no estamos en condiciones económicas de sostenerla, y entregan toda la riqueza petrolera y el mercado de la telefonía celular a grupos económicos muy poderosos, ¿no? El señor Carlos Slim de México y el grupo de los españoles, ¿no? Entonces, no puede ser. Yo no tengo prejuicios en contra de las empresas, ni nacionales, ni extranjeras, ni grupos económicos. Lo que sí estoy en desacuerdo es que ellos impongan toda su voluntad y se lleven toda la riqueza a este país. No, señores, tenemos que sentarnos y a renegociar esos contratos, a modificar las políticas, a modificar la ley y a modificar los contratos. Ahí está la plata, en el sector petrolero, para fortalecer al Seguro Social Campesino, para fortalecer a las trabajadoras del hogar no remunerado. El seguro de las trabajadoras no remuneradas del hogar tiene que ser un seguro con ley propia. No podemos manejar en el seguro social estos seguros que requieren de otro tratamiento. El seguro social es un seguro social que se sostiene por los trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Ese es el seguro social. No, si le metemos otros seguros que no tienen esta característica, va a suceder, como efectivamente así ha sucedido en el caso del Seguro Social ecuatoriano, que prácticamente lo están quebrando por desviarse del objeto social, del Seguro Social. Entonces, eso es, querido Mario, Rosita y estimada Gloria, el contexto en el que está planteada la reforma del Seguro Social del artículo 28. Nosotros les vamos a enviar más tardecito a ustedes la carta que se envió a la Asamblea Nacional, y también una propuesta de acuerdo de reforma de 10 puntos que tiene que ser en lo posterior. Ahora no hay condiciones. Nos llamaron, a propósito, una asesora de un ministerio, dijimos que se mantiene todavía la reserva, hasta no poder articular una propuesta ya más ordenada, pero tuvimos una sesión el lunes de esta semana, 2 horas y media. Le expliqué, tal como le estoy explicando a ustedes, el caso del Seguro Social en las dos partes, tanto de la crisis financiera, la crisis institucional, así como la propuesta de reforma, exactamente como se ha dado esta intervención mía con ustedes, ¿no? Se duró 2 horas y media esa participación. Estuvimos ahí con el compañero presidente, el doctor Guido Montalvo Ramos, porque aceptó que no sean más de 3, y el señor contador público actualizado, que es el CPA Hernán Herrera Zaval. Estuvimos los 3, como digo, 2 horas y media, y le explicamos así en detalle lo que ustedes han escuchado, y quedamos en volver a comunicarnos. Pero nosotros, si vemos que hay el estado de ánimo del gobierno, que haya la atención del gobierno para impulsar una reforma puntual, bueno, si que ellos toman la iniciativa nuestra, si ellos toman el pedido nuestro, sería realmente importante. Nosotros